¿Qué tal? Bueno, chicos, vamos a empezar a explicar un tema que es magnitudes atómico-moleculares. ¿Sí? Estaba medio como inactivo el canal, vamos a darle un poco más de energía. Es un tema bastante complejo, tiene más parte, o sea, es mucho más aplicable que la parte teórica, pero vamos a tratar de explicar un poco la parte teórica de donde surgen varios conceptos como el de mol, molécula, átomo, condiciones normales de presión y temperatura, que es una UMA, eh, etcétera. Bien, vamos a compartir ya el Power. Bien, arranquemos tratando de explicar de dónde salen los conceptos de átomo y demás. Nosotros teníamos unos postulados previos a un señor muy famoso que se llamaba Dalton, y los postulados previos a Dalton eran que las sustancias elementales no se podían descomponer. Sustancias elementales eran las únicas que podían llegar y ya después de ahí no podían hacer nada más, no se podía separar en otras. Las sustancias simples o compuestas siempre tienen las mismas propiedades físicas, o sea, yo eso sabía que habían, por ejemplo, hidrógeno que no lo podían descomponer y agua que sí se podía descomponer, pero el hidrógeno tenía las mismas propiedades siempre y el agua sus propiedades distintas. Después, el tercer postulado, los elementos no desaparecen al formarse un compuesto, pues se pueden recuperar por descomposición de este. Es decir, si hacían reaccionar hidrógeno con oxígeno, cosas que sí se podían hacer, podían formar agua y el agua se descomponía en hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí era todo previo a Dalton. Aparece nuestro amigo Lavoisier, donde explica que la masa se conserva, es decir, un poco apoyando el último postulado, que si yo, no sé, hago reaccionar dos sustancias 5 gramos, los productos, porque puede haber más de un producto, los productos de esa reacción pesan 10 gramos. Y por último tenemos a nuestro amigo Proust, donde decía que la proporción de los elementos que forman un compuesto es constante. Entonces, supongamos, tenían agua, la descomponían, obtenían una masa de oxígeno y una masa de hidrógeno. O sea, tenemos que pensar que en aquella época las únicas cosas que se podían hacer eran medir volúmenes y medir masas, nada más, ¿sí? Estaremos a principios del siglo XIX, 1800, 1806, ¿eh? Todo esto se desarrolla en aquel momento histórico. Entonces, la única tecnología posible era pesar y pesar cierta cantidad de gas y medir volúmenes, nada más. Por eso es que ellos trabajaban mucho con gases. Vamos con los postulados de Dalton. Dalton, de la observación, saca hipótesis. Primera hipótesis, que la materia es discontinua y que está formada por átomos, que son partículas diminutas indivisibles. Ahí tenemos un conjunto de átomos. Los imaginaba como pelotitas. Que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, por lo que tienen la misma masa, y átomos diferentes tienen distintas masas. Es decir, que él también sabía, o sea, él sabía que, no sé, cuando tenía hidrógeno eran pelotitas de hidrógeno y cuando tenía oxígeno eran pelotitas de oxígeno, y si tenía siempre la misma cantidad de pelotitas de hidrógeno y pelotitas de oxígeno, pesaban distinto. Es decir, que los átomos, había átomos que eran más grandes que otros átomos. Los átomos de diferentes elementos se combinan en sí para formar átomos compuestos. Acá aparece la primera palabra que no la usamos nosotros, que es átomo compuesto, que sería nuestro símil de lo que definimos como molécula. Él lo definió átomo compuesto. Él sí hablaba de átomos, pero las moléculas definía como átomo compuesto. Por ejemplo, esto. Este es un random lo que estoy haciendo. Los cambios químicos son cambios en las combinaciones de los átomos entre sí. Los átomos no se crean ni se destruyen. Bueno, esta es una de apoyándose en Lavoisier, ¿sí? Toda la materia y toda la energía se produjo en el Big Bang, no hay más materia, no hay más energía, ninguna materia se destruye ni se crea, ni ninguna energía se crea o se destruye. Como quien diría, no hay fuentes ni sumideros. Y por último, los átomos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Es decir, que los átomos de todos los compuestos
de una sustancia son iguales. La teoría de Dalton, ¿qué nos permite? Bueno, nos permite explicar irregularidades y predecir otras. Sabía que no podía medir la masa de los átomos. Él sabía que, que conocía las relaciones de composición gravimétrica de un compuesto. Gravimétrica significa que se puede pesar por gravedad. Eso significa gravimétrico, viene medir la gravedad, es decir, medir el peso en una balanza. Entonces él sí conocía esas relaciones gravimétricas. ¿Cuánto tenía? Por ejemplo, él agarraba, descomponía agua y siempre veía que la relación de combinación era 8 gramos de oxígeno, 1 gramo de hidrógeno. Él no sabía cómo estaba formada el agua, pero lo que suponía es que era hidrógeno-oxígeno, que estaba formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nosotros ya sabemos que eso no ocurre. Entonces él, a partir de esto, dijo, bueno, en realidad las átomo-moléculas podían ser, átomos-compuestos podían ser relaciones sencillas de combinación. Por ejemplo, 2 átomos de B, un átomo de A, un átomo de A, un átomo de B, o 2 átomos de A y un átomo de B. Los átomos que se combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en la misma proporción, es decir, que todos los átomos de los compuestos de una sustancia son iguales. Bueno, después de estas reglas que terminamos de pasar acá, ¿cuáles eran los problemas que él tenía? Porque no funcionaban todas estas reglas. Primero que tenía una carencia en la base experimental en definir estas reglas porque eran reglas extremadamente sencillas y además eran medio como arbitrarias, eran conclusiones que le había sacado y dijo, bueno, esto es así, ya está, no profundizo demasiado. Cometió errores en fórmulas que atribuyó a muchos compuestos y consecuentemente las masas atómicas relativas que de ellas dedujo eran incorrectas. El que cambia esto un poco toda la historia es nuestro querido amigo Guy Lussac. Guy Lussac hizo un científico de 1808, estudió las reacciones entre sustancias gaseosas involucrando sus volúmenes. Entonces, ¿qué hacía el pibe? Se construyó esta tabla. Él veía que las relaciones entre el nitrógeno y el hidrógeno y el amoníaco no respetaban las cosas que decía Gay-Lussac. Entonces, porque Gay-Lussac primero pensaba que los átomos eran individuales, no había, que el hidrógeno estaba en forma de 2 átomos, de un átomo, digo, no de 2 como después se supo, y del oxígeno también. Entonces, él entendía que si la misma cantidad de átomos ocupaban los mismos volúmenes, no estaría funcionando esta experiencia que hizo Gay-Lussac, que decía que, bueno, que para un volumen, por ejemplo, 30 centímetros cúbicos de nitrógeno se combinan con 90 de hidrógeno para formar 60 de amoníaco. Esto ya es como que molestaba un poco a la teoría de Dalton. Entonces vemos, ahí tenemos que, por ejemplo, el último en el agua necesitaban 10 centímetros cúbicos de hidrógeno y 5 de oxígeno para formar 10 de agua. Eso realmente era un problema. Gay-Lussac decía, bueno, en una reacción química los volúmenes de los gases que reaccionan y los productos que se obtienen medidos en condiciones de presión y temperatura, iguales condiciones de presión y temperatura, están en una relación que se pueden expresar en un número enteros y pequeños. Esa fue la primera deducción que sacó de Gay-Lussac. O sea que fíjense que las relaciones entre, no sé, 60, 90, 30, 60, siempre como resultado nos da números enteros. 60, 30, en el caso del óxido del nitrógeno, 60 de óxido de nitrógeno y 30 de oxígeno, y siempre le dan números pequeños. En el agua era 10, 10, 10, 5. Sí, sería la relación que él notaba que tenía. Entonces la conclusión que sacó era que, por ejemplo, si él tenía 2 volúmenes de hidrógeno
contra un volumen de oxígeno, es decir, si el volumen de oxígeno es 5, de hidrógeno tenía el doble, 10, me daba 2 volúmenes de agua, 10 centímetros cúbicos de agua, ven ahí en la tabla. Entonces él decía que 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno daban 2 moléculas de agua. Y eso ya empezaba un poco a romper, ¿sí?, con el sistema que había planteado en un inicio Gay-Lussac. Bien, entonces, las partículas, en base a toda la experiencia anterior, las partículas, esperen que vamos a volver a compartir el power, que me quedó medio chongo. Ahí está. Quería mover esto. Ahí está, ahí está. Las partículas de un gas no están en contacto, sino aisladas y muy separadas, porque en realidad el problema de Dalton era que él creía que el gas, las partículas del gas estaban todas muy cerca unas de otras, y le costaba creer que si tenían el mismo número de partículas, dos gases distintos, el volumen era el mismo. Pero lo que pasa que es verdad, o sea, en el fondo tenía razón, porque los volúmenes de los átomos o de las moléculas no son iguales. Pero claro, al ser tan pequeños y las mediciones que estaban haciendo ellos, es como que no importaba el volumen de la molécula. O sea, van a ver más adelante, cuando uno empiece a hablar sobre la teoría cinética de los gases, hay un postulado que dice que el volumen de las moléculas o de los átomos en estado gaseoso, porque hay átomos en estado gaseoso, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupan un volumen despreciable. Es decir, que no importaba realmente el volumen del átomo. Y eso fue uno de los problemas que tenía Dalton, que si bien era verdad que, como dije recién, eran distintos los volúmenes, pero eran infinitesimalmente pequeños frente a todo el volumen que estaba tratando de medir. Entonces, ese fue un error para poder justificar los resultados. Entonces decíamos que las conclusiones que sacaba de Gay-Lussac eran que las partículas del gas no estaban en contacto, sino aisladas y muy separadas entre sí. Después, que las partículas de los gases simples podían ser moléculas poliatómicas, o sea, él no pensaba que había moléculas que tuviesen más de 3 átomos que la estaban formando. Ahí sí, realmente eso no es verdad. Este, y las objeciones, ¿sí? Ya serían, implica que el mismo número de partículas de distintos gases ocupaban el mismo volumen. Esto significaba que los átomos tenían que tener, que significaba que átomos tenían que tener el mismo tamaño, que para él eso es lo que estaba diciendo recién yo, no podía pasar, porque él quería que eran de distinto tamaño. Otra objeción era que a partir de volúmenes iguales de nitrógeno y oxígeno tendría que producirse el doble de óxido de nitrógeno. Y no pasaba. Veamos. Por ejemplo, él decía que un volumen de nitrógeno y un volumen de oxígeno daban 2 volúmenes de óxido de nitrógeno. Porque tenía por ejemplo, un determinado número de átomos de nitrógeno más el mismo número de átomos de oxígeno me daría el doble de un compuesto, y según Dalton, esto no podía pasar. Imposible según Dalton. O sea, esa era una de las objeciones de Dalton. Vamos a profundizar. Vamos a profundizar. Porque él decía que si yo tengo un átomo de un elemento más un átomo del otro elemento, según Dalton, podía formar un átomo molecular. Entonces, no podía tener 2 átomos moleculares, porque él decía que un nitrógeno y un oxígeno formaba un NO. Pero cuando se mide esto, y vamos a retroceder un poco en el power, ahora vamos a una diapositiva anterior, ustedes ven que acá tenemos 30 de nitrógeno, 30, esto sería como un volumen de este más un volumen de este, me da 2 volúmenes de este. Y esto para Dalton realmente era un problema, porque no funcionaba, porque él decía que el nitrógeno era 30-30-30, porque él concebía que las moléculas estaban formadas por esa relación, un átomo, molécula.
Ese era uno de los problemas que tenía la teoría de Dalton. Mientras tanto, aparece nuestro amigo, otro italiano, Amodeo Avogadro. ¿Sí? Amodeo Avogadro, 1811, seguimos en la época, decía que las partículas de un gas no están en contacto sino aisladas entre sí, concepto que ya estuvimos viendo, que las partículas de los gases pueden ser moléculas poliatómicas formadas por dos o más átomos, y que en un volumen de nitrógeno sucedía esto, pero la diferencia es que podían generarse esto que era lo que no, o sea, lo que no estaba muy de acuerdo Dalton. Es decir, que podía ser que yo tuviese, que el nitrógeno fuese diatómico para generar esto, o que fuese 4 átomos de nitrógeno con 4 átomos de oxígeno para formar esto. O sea, eso es lo que planteaba Avogadro, que ya se estaba acercando bastante más a la realidad, digamos. Primero, permitía que tenga una molécula poliatómica, ¿sí? Que no estuviese con esas relaciones de Dalton, que era uno de los problemas que tenía la teoría de Dalton. Y acá vemos cómo él no sabía cuál era. O sea, sabemos cuál que es la primera, pero no qué es la segunda. Ahí es donde empieza a cambiar un poco el concepto de las moléculas. Seguimos. El problema, entre las masas, porque teníamos que buscar de qué manera podemos ligar las cosas con las masas, fue Estanislao Canizaro, donde él dice, en volúmenes iguales de diferentes gases, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Él sabía, porque se hace mucha referencia a las condiciones de presión y temperatura, vamos a tratar de aclarar esa parte. Todo esto yo lo tengo que explicar porque como el volumen de un gas cambia con la presión y con la temperatura, entonces no tengo que mantenerlas siempre constantes, porque si no, no estaría midiendo. Capaz que en un líquido y en un sólido, si bien cambian los volúmenes con la temperatura y con la presión, pero los cambios son muy, muy insignificantes. Pero en un gas sí son bastante significantes. Por eso es que se hace referencia, y ellos lo único que estaban midiendo, podían medir eran gases, o sea, medir volúmenes y y masas de gases. Entonces él llegó a la conclusión que si yo tenía, por ejemplo, 2 litros de hidrógeno y 2 litros de oxígeno, tenían en los dos recipientes tenían el mismo número de partículas de hidrógeno y de oxígeno. Obviamente que pesaban distintos, pero tenían el mismo número de moléculas o de átomos de lo que fuere. Entonces, por ejemplo, podemos hablar que acá tengo un cierto número de moléculas de hidrógeno en un volumen, y en el mismo volumen, en las mismas condiciones, tengo el mismo número de átomos o moléculas de oxígeno. Las masas de los volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura se están comparando con las masas de las moléculas individuales. Entonces él decía, bueno, como sé que tengo el mismo número de moléculas de uno que moléculas del otro, entonces voy a poder plantear una relación entre lo que pesa una molécula de uno y lo que pesa una molécula de otro. Entonces ya es como que nos vamos acercando un poco más a lo que es la masa de una molécula. Bien. Canizaro comparó las masas y los volúmenes iguales de diferentes gases en iguales condiciones de presión y temperatura y construyó la siguiente tabla. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Midió siempre las mismas volúmenes de distintos gases en las mismas condiciones y obtuvo esta tabla que aparece acá. Ahí tenemos, por ejemplo, él midió un decímetro cúbico, aproximadamente 1 litro, y la masa es 1,24 gramos, 429 gramos. Y así fue calculando cada una de las masas. Entonces él sabía que en todas estas masas de distintos gases tenían el mismo número de partículas. O sea que el número de partículas de oxígeno del amoníaco, del cloro, del yodo, eran la misma. ¿Y qué hizo después? Dijo, bueno, comparémoslas. Construyó una tabla comparando
al saber que tengo siempre la misma cantidad de partículas, cuánto era una más pesada respecto de otra. Entonces optó en dividirlas todo por la masa del cloro. Bueno, pintó que sea el cloro. Podía haber elegido cualquiera, no solamente el cloro. Entonces agarró y en el primer caso sabemos que la masa de oxígeno es un 45% más que la masa, es un 45% de la masa del cloro, ¿sí? Es decir, que si yo tengo 1 gramo de cloro, de oxígeno tengo 0,45 gramos. O si tengo 100 gramos de cloro, el oxígeno pesa 45% de lo que pesa el cloro. Eso. Por eso acá en el cloro nos da 1. O sea, fíjense que en este caso de todos los gases elegidos, el cloro era el más pesado, ¿sí? Porque todos estos números me dan más chicos que 1. Eso lo puede haber hecho con cualquier otro gas. Por eso pone ahí las relaciones respecto del cloro. Entonces, vamos a poder construir una tabla de masas moleculares relativas. Relativas, ¿por qué? Porque estamos eligiendo un átomo random como patrón. Y en este caso fue el cloro. Pero Canizaro cambió el patrón del cloro y dijo, bueno, él sabía que las moléculas de hidrógeno ya eran diatómicas, que era lo que habíamos planteado antes a través de Avogadro. Dijo, bueno, listo, como la verdad que no sé cuánto pesa, pero yo voy a darle un valor random, sabiendo que son 2, al hidrógeno y asignó que la masa molecular del hidrógeno era 2 y la propuso como patrón. Entonces, podemos afirmar que la masa de un gas cualquiera, X, que ocupa un volumen B, ¿sí? Tuki. Ahí tenemos un volumen B y esto sería la masa del gas, ahí tenemos las partículas del gas que están ahí. Es igual a la masa de una molécula de X por el número de moléculas de este gas. Es decir que yo no sé, acá tengo un número de moléculas y si yo conozco la masa total, o sea, si la masa de una molécula multiplicada por el número de moléculas que tenga acá, me va a dar la masa del gas. Tiene sentido y lógica. En un decímetro cúbico de amoníaco, la densidad es la masa del número de moléculas de amoníaco. O sea, como lo medíamos, como la densidad es masa sobre volumen, y el volumen es 1, es decir que directamente en un decímetro cúbico, que es la masa, corresponde a la densidad del amoníaco. La masa de un decímetro cúbico, es decir, la densidad, es la masa del número de moléculas de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. Entonces, ¿qué podíamos construir con eso nosotros? Que si teníamos la densidad del amoníaco sobre la densidad del hidrógeno, dijimos que la densidad era la masa de las moléculas de amoníaco, y la densidad del hidrógeno, la masa de moléculas del hidrógeno. Ahora bien, la masa molecular esto va a ser igual a la masa de una molécula de amoníaco dividido en la masa de una molécula de hidrógeno. Ya. Él sí sabía. Él midió, por ejemplo, en la tabla decía cuánto pesaba un decímetro cúbico de amoníaco y en la tabla decía cuánto pesaba un decímetro cúbico de hidrógeno. Como él había dicho que el hidrógeno arbitrariamente su masa molecular era 2, él decía que las masas eran comparables porque yo podía decir que la relación entre las masas de las moléculas y la masa de una molécula con la de la otra molécula iba a ser proporcional, iba a ser constante. Entonces, esto es, este 0,759 era la masa que pesaba un decímetro cúbico de amoníaco. 0,089 es la masa que pesaba un decímetro cúbico de hidrógeno. Este 2 que está acá lo paso multiplicando y la cuenta me da 17,05. Es decir, que él sabía que la masa de una molécula de amoníaco era 17,05 veces la masa de una molécula de hidrógeno. Entonces con eso fue construyendo lo que se conoce como las masas moleculares relativas.
relativas al patrón que yo haya elegido. También sabía que no importaba el patrón que elija, esto se iba a respetar igual. No importaba que fuese el hidrógeno. No importaba, podía haber elegido el cloro. De hecho, el patrón se cambia y vamos a ver. ¿Qué hizo? Lo segundo que hizo fue elegir sustancias que tuviesen el mismo elemento presente. O sea, siguió la experiencia. Y, por ejemplo, eligió estas moléculas. El pentano es una molécula que tiene carbono. El monóxido de carbono, el benceno también tiene carbono y el cloroformo tiene carbono. Él, calculando las masas moleculares relativas y los porcentajes del carbono, la masa de carbono en la masa molecular, siempre fíjense, 72, 60, 12, 72, 12. Él veía que el valor mínimo de la masa de carbono presente que aparecía era 12 y después eran todos múltiplos, ¿no? Entonces dijo, bueno, tomemos como referencia, en vez de la del hidrógeno, la masa del átomo de carbono como patrón. Acá tenemos otras masas. Por ejemplo, hizo la masa del oxígeno con la del hidrógeno, es la relación mínima de las masas. Él sabía que el número de átomos de oxígeno era 1 y el número de átomos de hidrógeno era 2 por la relación entre los volúmenes. O sea, él sabía la relación mínima de las masas, la relación de los volúmenes, que me daban cuántas moléculas tenía y cuántos átomos tenía. Entonces la conclusión que sacó, que la molécula de agua estaba formada por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y por cada volumen de oxígeno iban 2 de hidrógeno y se me formaba el doble de agua. Entonces, planteando lo mismo, por ejemplo, tomando el 2 de la masa molecular del hidrógeno como patrón, el agua, el oxígeno pesaba 15,88. Es decir que, en este caso, el oxígeno era 15,88 veces más pesado que la masa de hidrógeno. Según la IUPAC, ¿sí? Ahí la tenemos a nuestra querida amiga la IUPAC en 1961, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, determinó una escala basada, acá vamos a pegar un pequeño recorte, en el isótopo 12 del átomo de carbono, que le asignó la masa atómica relativa 12,0000 exacta. O sea, eso es una definición. Y definió, algunas veces conocida como peso atómico, que es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Es decir que los muchachos, esto está explicado en otro video mío de magnitudes, acá lo vamos a profundizar, definieron una unidad de masa para pesar átomos, que se llama la UMA, la unidad de masa atómica, y se basa justamente en esta definición de lo que es el átomo de isótopo de carbono, del átomo de carbono. El carbono tiene 6 protones y el isótopo que eligieron es el 12, es decir que tengo 6 protones y 6 neutrones. Ese es el isótopo que eligió para definir la UMA. ¿Qué sería la UMA? Es la 12ª parte de la masa de este átomo. Es decir, como una masa exactamente igual a un 12avo de la masa del átomo de carbono 12. Es decir, que una UMA es 1 sobre 12 la masa del átomo. Esa mu es masa, es la masa de los átomos. La masa del átomo, carbono 612, es el isótopo que está haciendo referencia, y que en gramos, porque la UMA tienen que entender que es una unidad de masa, como el kilogramo, el gramo, el miligramo. Bueno, hay una que se llama UMA, que sirve para pesar átomos, moléculas, ¿sí? Cosas muy, 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 muy pequeñas y livianas. Entonces se define esa masa, la UMA, que tiene su equivalente con el gramo, que es 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, que cuando yo digo que algo pesa una UMA, que es una masa, en gramos es 1,661 por 10 a la menos 24. En la tabla periódica, de acá vamos a ver cómo se va calculando el resto de las cosas. Por ejemplo,
Si yo divido la masa de un átomo de potasio dividido la masa de la 12ª parte del átomo de carbono 12 da 39, significa que la masa de potasio, ¿sí? 39 dividido 12, la 12ª parte de eso da 39. Es decir que esto sería la masa de un átomo de potasio dividido lo que representa una UMA, que es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 612. Este 12 lo pasaría acá, quedaría acá la cuenta, me dice que la masa de un átomo de potasio es 39 dividido 12 y me da la relación que tengo entre la masa la masa de un número de potasios y la masa de un número de átomos de carbono también es 39. Esta relación entre las masas se cumple siempre que haya la misma cantidad de átomos. O sea que no importa si yo tengo que un átomo de uno pesa, por ejemplo, en este caso, vamos a poner un ejemplo. Ahí lo que me está diciendo es que la masa de un átomo de potasio respecto de lo que sería una UMA es 39,1. Si yo lo planteo entre la masa del átomo de carbono y la masa del potasio, quedaría 39 pesa el potasio y 12 pesa el carbono. Si yo agregase un determinado número de átomos de potasio cualquiera y un número de átomos de carbono cualquiera, esta relación se sigue manteniendo siempre. Entonces tenemos la masa molecular relativa en unidades de UMA. Supongamos que yo quiero calcular la masa de una molécula. La masa de una molécula se llama masa molecular relativa. El MR de una sustancia se calcula sumando los AR de todos los átomos que integran la molécula. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua yo sé que está formada de esta manera. El AR, que es la masa atómica relativa, eso es lo que aparece en la tabla como peso atómico o masa atómica. Es decir que si yo voy ahora a la tabla y busco, vamos a compartirla. Por ejemplo, acá tenemos la tabla periódica. Ahí tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, ¿sí? Dice 1,008 UMAS. El boro, 10,811 UMAS. Son las masas atómicas estas. Acá tenemos el oxígeno, 15,999, ¿sí? Entonces, si yo quiero construir cuánto es la masa molecular de el agua, primero tengo que buscar acá cuánto representa en UMAS la masa del hidrógeno y cuánto es en UMAS la masa del oxígeno, ¿sí? Una vez que tenga eso, vamos acá. A ver, ¿me deja compartir, señor? Me parece que se puso medio rebelde esto. Tuki, tuki, tuki. Ahí está. Entonces, con esos valores, vamos a esta ecuación y vamos reemplazando. 1,008 se pone, se redondea a 1 por 2, más 15,999, 16 por 1 UMA. La masa de la molécula de agua es 18 UMA. Así voy calculando. Ahora, todas estas masas son respecto de una partícula, es decir, de un átomo o de una molécula. Vamos a tratar de poder ampliar un poco. Se me retiró esto. Ahí está. En 1896, el señor Oswald definió lo que es un mol. El número contenido el número de moléculas contenido en el volumen molar de un gas es un mol.
es la cantidad de materia que contenía el número de Avogadro de partículas. El número de Avogadro es este número que no lo puso Avogadro, que lo pusieron en honor a él, que dice, vieron que en un momento yo estaba diciendo que en un volumen determinado tenemos siempre el mismo número de partículas. En una serie de científicos trataron de definir para un determinado volumen cuántas partículas había. Y definieron que el número de partículas que se encuentra en un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura se llama un mol, ¿sí? Que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas. Dice, básicamente, no importa qué gas tenga, es decir, que si yo tengo 22,4 litros de cloro, 22,4 litros de oxígeno, 22,4 litros de nitrógeno en ambos volúmenes, en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Que las condiciones normales de presión y temperatura son una atmósfera y 0 Kelvin, contienen el número de Avogadro de partículas. Es decir, si yo tengo 22,4 litros de oxígeno a 0 grados centígrados, 273 Kelvin, una atmósfera de presión, ahí adentro tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, es decir, un mol de oxígeno. Si yo tengo 22,4 litros nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, ahí dentro de ese recipiente tengo un mol de cloro, es decir, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro. Y así con cada uno de los gases. El mol, la conferencia de pesos y medidas, que es eso que aparece ahí, que define el sistema internacional, lo llama cantidad de sustancia. Y si a partir de ahora, cuando uno lee cantidad de sustancia, significa que estamos hablando de moles, para cualquier otra situación que no sea solamente esto, ¿eh? Esto se repite en toda la química, que dice que la cantidad de sustancia, N, es la que es la magnitud con que se mide esta unidad, es la unidad con que se mide esta magnitud. Un mol de sustancia contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos del átomo carbono 612. Lo que nos está diciendo, básicamente, es que la masa de un mol de átomos o de moléculas u otras especies químicas se llama masa molar y se representa con la letra M. Es decir, nosotros tenemos MR, masa molecular relativa, AR, masa atómica relativa, y M es la masa molar de cualquier cosa. Masa molar pueden ser de átomos, de moléculas o de iones. Por eso habla de cualquier otra especie, porque también puedo contar iones, aniones, cationes, también se miden en moles y se expresa en gramos la masa molar. Vamos a ver cuánto sería la masa molar de un mol de cualquier sustancia. Por eso vamos a tratar de linkear la masa molecular, la masa molecular, la masa atómica y la masa molar. Nosotros sabemos que la masa del oxígeno, de una molécula de oxígeno, calculé recién, son 16 UMA. Vamos a pasar la UMA a gramos con factor de conversión. Hay un video mío que explico factor de conversión. Se pone este factor de conversión. Una UMA es esta cantidad de gramos. Cancelo la UMA con la UMA y quedaría 16 por 1,61 por 10 a la menos 24. Es decir, que ahí tenemos la masa de un átomo de oxígeno en gramos, 2,658 por 10 a la menos 23 gramos. Ahora, en un mol de oxígeno tengo ese número de átomos de oxígeno. Quiere decir que si multiplico ese número de átomos de oxígeno por lo que pesa un átomo de oxígeno, que es lo que el número de Avogadro, nos da, ya sea 6,02 por 10 a la 23, que es el número de átomos de oxígeno, lo multiplico por lo que pesa un átomo de oxígeno, ahí me estaría dando lo que pesa un mol. ¿Y qué cuenta nos da esto? Magic, 16 gramos. ¿Sí? Y lo que podemos decir es que el valor numérico de la masa molecular en UMA es el mismo que la masa en gramos de
1 mol. ¿Sí? Es una cosa que está pensada, por eso que no aparece UMA en la tabla periódica. Si yo les comparto de vuelta la tabla periódica, vamos a buscarla. Tuki, 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 tuki. Acá está. Fíjense que en la tabla periódica no me dice ni UMA ni gramo. ¿Por qué? Porque este valor que aparece acá lo puedo usar indistintamente, dependiendo el contexto de mi problema. Es decir, yo puedo decir que esto es la masa de un átomo de oxígeno en UMA, es decir, que un átomo de oxígeno pesa 15,99 o 16 UMA, o puedo decir que son 16 gramos. Si tengo un mol. Es decir, ¿los dos miden masa? Sí. Pero lo que cambia es, primero la unidad. Uno puede elegir UMA, pueden ser gramos. Y además de cambiar la unidad, cambia que uno está referido a un átomo de oxígeno y al otro al número de Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Sí? Ese es un detalle a tener en cuenta. Por eso que no dice nada y lo podemos usar indistintamente en la tabla de cualquiera de las dos maneras. Bueno, chicos. Ahora voy a subir un video explicando un poco más de ejercicios de cómo se utilizan estas cosas. Vamos a hacer ejercicios de la guía de química del CBC. Bueno, no quiero aburrirlos más con esto. Nos estamos viendo en los próximos videos. Les mando un saludo. Chau, chau.